La evolución política de España, por Roderick Lucius. Luego de la muerte del dictador Franco el 20 de noviembre de 1975, comenzó el periodo de transición, el cual también se le denomina periodo postfranquista en España. Este fue y aún sigue siendo un periodo de cambios políticos, estructurales, sociales y económicos. El país deja entonces de ser una dictadura y comienza a hacer uso de la Constitución para seguir el modelo europeo de democracia y derecho. Entre los desafíos políticos que comienzan obviamente con la muerte del dictador. Franco murió el 20 de noviembre de 1975 tras una larga agonía gatillada por Parkinson avanzado, hemorragias y 3 cirugías vitales que lo llevaron a su muerte. Su muerte dejaba al país en un vacío político inesperado, ya que el rey se encontraba fuera del país y el príncipe heredero a la corona era menor de edad, por lo que, siguiendo la ley orgánica, en su 11º artículo, le fue cedido el poder al Consejo de Regencia, pero un par de días más tarde se proclamó a Juan Carlos I de Borbón como rey, pero esto último siguiendo los estatutos franquistas, para de esta manera jurar como rey ante las Cortes franquistas y ante el Consejo del Reino. Juan Carlos I de Borbón tuvo que jurar fidelidad al movimiento ante los franquistas. Esto en cierta manera fue algo así como venderle el alma al diablo. El rey Juan Carlos I de Borbón le había jurado lealtad al franquismo y realmente él no sabía qué hacer, no sabía si cambiar el país por una democracia moderna o no, pero en este caso él se iba a quedar sin poder. Entonces decidió que lo mejor era seguir con el franquismo. Y por lo tanto usó una democracia maquillada y puso a un presidente que realmente no era ningún presidente, sino que era un franquista más, o sea, era prácticamente otro dictador con otro nombre. Bueno, el rey tuvo que ratificar a un franquista como presidente, lo cual no otorgaba ningún cambio a la situación que se vivía en ese entonces. Al contrario, todo el mundo veía que solamente era una dictadura maquillada. Carlos Arias Navarro fue el presidente. Era obvio que el mundo comenzaría a criticar a España y a su presidente, a la falsa democracia y a la inexistencia de cambios. Es por esto que Navarro prefirió abandonar el poder muy brevemente en julio de 1976. Sea cual sea la causa que llevó a Navarro a desistir del poder, hizo algo muy bueno. Cuando Navarro llegó al poder, no sucedió mucho. Y cuando él dejó el poder, llegó entonces Adolfo Suárez. Adolfo Suárez también era un franquista, por lo tanto todo el mundo pensaba que nada nuevo iba a suceder y que todo iba a seguir siendo una dictadura maquillada. Pero de eso se equivocaron, ya que Adolfo Suárez, al contrario de lo que pensaban, él sí se acercó a la oposición y derogó 5 artículos franquistas y también él llamó eh, a elecciones democráticas. La intención de Suárez era entonces
lograr que España fuera una democracia real. Esto se lograría a través de la ley fundamental, que como lo dije antes, derogaba 5 artículos del sistema político franquista y elaborando una Cámara de Senadores y Diputados, y obviamente luego llamar a elecciones democráticas. En 1977 se llevaron a cabo las elecciones parlamentarias. Esto fue algo que no se veía desde hace mucho tiempo, y en estas elecciones podíamos ver una vez más una lucha entre la derecha y la izquierda, como se ve en las democracias actuales. Por una parte liderada por la UCD, Unión de Centro Democrático, con su mentalidad obviamente de derecha, que aunque ellos se hacían llamar de centro, con pensamientos obviamente militares y franquistas, y por otra parte estaba el PSOE, Partido Socialista Obrero Español, con su obvia mentalidad comunista. Durante estas elecciones se demostraría si España quería seguir siendo un país tipo franquista o si querían ser un país comunista. Increíblemente ganaron los franquistas. O sea, ganó la UCD. También estaba el Partido Comunista de España, pero la población parecía no querer estar al lado de los comunistas, quizás por miedo a persecución o temor a alguna dictadura. Ya saben que si alguien se hacía llamar comunista y de pronto llegaba una dictadura tipo franquista, era el fin para cualquier tipo de comunista, podía caer en el cementerio. Eso ya que el usar una palabra como socialista realmente no atemoriza tanto como cuando alguien se llama comunista, aunque todos sabemos que tienen las mismas ideologías, solamente que con distinto nombre, para tener una mejor aceptación social. La UCD entonces llega al poder por votación popular democrática, esta vez de forma verdaderamente democrática, lo cual daba a la opinión internacional una imagen democrática de España. En 1978 se aprobó una nueva constitución en España, llevando así al país a un nivel democrático propio de los países de la Unión Europea. Este periodo fue algo difícil, ya que una vez más España se encontraba con problemas económicos. No es la primera vez, recordemos que España siempre, prácticamente a través de su historia, ha tenido problemas económicos por distintos motivos, normalmente por guerras. En este caso fue también por una guerra, pero civil interna. Adolfo Suárez no logró sus metas y renunció también al poder. Y ojo, mientras él estaban buscando un reemplazante para Suárez, se llevó a cabo un intento de golpe de Estado, pero este fracasó. Esto es conocido mundialmente como el 23F. Las relaciones entre los miembros del partido se deterioraron. Esto debido a que algunos miembros del partido no estaban de acuerdo con que el partido se convirtiera en una democracia liberalista e inclusionista. Luego del ingreso de España a la OTAN, algunos miembros cambiaron de partido e ideología al socialismo. Otros se cambiaron a partidos de derecha denominada, ya que la UCD se hacía llamar como un país de centro, cuando en realidad ellos eran de derecha, ya que ellos eran herederos del franquismo. Lo cual es obvio, y el partido llegó entonces a su desintegración en el año 1982. Con la desintegración entonces del partido, llegó el turno de un nuevo actor político, de origen no franquista, el PSOE. Tomó el poder en el año 1982 con la mayoría de los votos. Era hora de que en España existiera algo nuevo, un partido de izquierda, la pesadilla que hacía que Franco se revolcase en su tumba. La PSOE
Gobernó España desde 1982 hasta 1989, durante un periodo de tranquilidad y estabilidad política, que para muchos era la verdadera transición. Durante este periodo, España se integró a nivel continental e internacional. Se realizaron inversiones en el área social, educacional, así como también en infraestructura y desarrollo. Este periodo también ha sido muy conocido por los atentados realizados por la ETA, el estancamiento monetario y laboral, así como los famosos casos de corrupción que terminaron por hundir al partido. Con la mala fama que había obtenido el partido PSOE, el Partido Popular entonces toma el poder en el año 1996 y hasta el año 2002, bajo el mando del famoso José María Aznar. Alguien que parece olvidar la aún existente crisis económica y decide embarcar a España en incursiones militares, donde España no tenía nada que hacer. Algunos países de la Unión Europea, como Grecia, estaban en quiebra. De hecho, aún siguen estando en quiebra. Pero José María Aznar jugaba a ser un imperio de la mano de su colega estadounidense, enviando soldados a guerras como las de Irak y Afganistán, en las que España no tenía nada que hacer. Esto hizo que el pueblo quedara disconforme con el Partido Popular, el cual fue vencido por el PSOE nuevamente en las elecciones venideras. El PSOE, que se había hundido con su mala fama, logró tomar fuerza nuevamente y retomó el poder en el año 2004 por 8 años consecutivos. Esto demuestra la falta de alternativas existentes en España en lo que refiere a partidos políticos. Si no te gusta un partido, votas por otro. Y si ese no te gusta, pues no hay nada más que elegir. O sea, o votas por el que no te gusta, o por el que ahora no te gusta, o tienes la derecha franquista. Eso es todo lo que hay en el menú político de España. El poder fue entonces retomado por Zapatero, quien, a diferencia de su compatriota que jugaba a ser imperialista, este retiró a la fuerza militar, logrando buena aceptación de la población. Pero luego, a Zapatero le cayó encima la gran crisis económica, que llevó a Islandia, Portugal y España, entre otros, a una gran crisis económica que causó mucho desempleo y desestabilidad económica. Países como Grecia fueron a quiebra y aún no salen de la quiebra. El actual presidente, Pedro Sánchez, muy famoso Pedro Sánchez, famoso por sus malas noticias, está acusado por fraude electoral. Acusado por un lado, él ha acusado a Nicolás Maduro de ser un dictador, que no es demócrata, pero la verdad es que eso es solamente un maquillaje, ya que Pedro Sánchez en realidad es comunista, tal cual como Maduro. Y los mejores amigos de Pedro Sánchez, de hecho, son muy buenos amigos con Maduro. Pedro Sánchez también ha sido implicado por diversos medios de comunicación en el mayor fraude bancario de España. Pero a la fecha de esta grabación no he encontrado causas judiciales en el registro. Esto quizás porque o no existen o porque el acceso es restringido. Bueno, ahora pasamos a las herencias del franquismo. Tenemos en primer lugar a la monarquía, ya que la monarquía no es aceptada por la población y aún sigue a pesar de que muchos no la quieren abolir. Esta es sin duda una de las herencias del franquismo, ya que fue impuesta por Franco, así como la Iglesia Católica y sus legados. A través de la historia, la Iglesia Católica siempre se ha vendido al mejor postor. También la casta política tenemos como herencia del franquismo, que es corrupta, manipuladora y elitista. Por último, tenemos también, me olvidé decir de que la casta política existente es herencia del franquismo. Por último, está el odio y el rencor hacia los símbolos y las fechas franquistas, que se celebran cada año sin respeto alguno. Celebran a asesinos disfrazados de héroes. Hasta el día de hoy nadie le ha pedido perdón por lo sucedido a la población.
durante la, la época de la dictadura. Tampoco nadie piensa pedir perdón. Y esto causa rencor y dolor que es difícil superar sin que nadie pida perdón. Entre los desafíos a la democracia, el principal de todo es la falta de democracia. Esto ya que los partidos se unen y los votos de los pequeños partidos no valen nada y por ende no son escuchados ni respetados. Existe un desequilibrio democrático en lo que se refiere a la repartición de los escaños que hace que los partidos pequeños no lleguen jamás al poder, creando así un círculo vicioso de corrupción inevitable. El sistema bipartidista es un gran ejemplo de ello. Lamentablemente cambiar esta ley es algo imposible, ya que requiere de más de la mitad de los votos a favor del cambio. Un cambio que deben aceptar los mismos que al votar a favor quedarían desempleados. No le veo mucho futuro a un cambio a corto ni mediano plazo. Esto podría a futuro crear pensamientos golpistas o terroristas por parte de personas que quieren un cambio. Entre los principales logros sociales, durante el inicio del mando del PSOE se creó un programa progresista que otorgó estabilidad en el ámbito político y algo de descanso económico. Se comienza a aceptar el matrimonio entre personas del mismo género, ley de igualdad de género que, si lo recordamos bien, fue una lucha que comenzó durante la dictadura. Las mujeres luchaban y protestaban por sus derechos e igualdad ante la sociedad. Se creó la protección a la mujer ante violencia intrafamiliar. También se logró el derecho del padre a compartir con sus hijos recién nacidos, al igual que la madre, ausentándose de su trabajo por tiempo limitado. Se regularizó el ingreso de inmigrantes. Se logra un alto al fuego permanente con la ETA. Se mejora el sistema de la pensión. La mujer ha sido incorporada al mundo laboral. La ley de aborto y la reforma educacional, que convierte la educación en algo obligatorio y gratuito hasta los 16 años, así como también seguros sociales para la atención gratuita de la salud. Profesor, estoy viendo que me pasé del tiempo, eso es porque era mucho material que poder decir, así que yo creo que 10 minutos era bastante poco. Mis fuentes, yo siempre desde que comencé a estudiar historia, siempre he estado leyendo al doctor Ocaña, Juan Carlos Ocaña, que él es doctor de historia. Tiene una página muy interesante en la cual está todo, todo, todo. Se lo recomiendo para que los futuros alumnos también puedan hacer uso de ese material porque es muy interesante. También leí algo de National Geographic. En conclusiones, me gustaría que España cambiara. Pienso que el sistema bipartidista es una herencia del franquismo y hay que cambiarlo, porque si no, no va a haber nunca un cambio ni una democracia real y España va a seguir estancada en lo que es el franquismo. Pero lamentablemente no veo ninguna solución. Alguien tiene que pensar en algo. Eso sería un superhéroe. Muchas gracias por su tiempo.